Un solo hombre, un mismo año, 3 teorías. Con apenas 26 años, Albert Einstein asombró al mundo con su teoría de la relatividad. Pero no fue su única aportación revolucionaria en ese mismo año. Incluso si Einstein no hubiera escrito una sola línea sobre la relatividad, seguiría siendo uno de los más grandes físicos teóricos de todos los tiempos. Para entender la totalidad de este legado, le proponemos emprender un nuevo viaje imaginario. Cerca de la ciudad relativa se encuentra otra pequeña localidad vecina, la ciudad browniana. En este lugar sus habitantes tienen el tamaño de una mota de polvo, y aunque son muy pequeños, algo parece empujarles a cada instante. Todo está en movimiento, aunque sin causa aparente. ¿Qué es esa fuerza invisible que arrastra a sus habitantes? La primera pista nos lleva al interior de la materia, hasta un cuerpo diminuto llamado átomo. El átomo está formado por partes aún más diminutas, un núcleo de protones y neutrones y una nube de electrones orbitando en el exterior. Pero el átomo está prácticamente hueco. Para entenderlo, el núcleo corresponde a la cabeza de un alfiler en el centro de un campo de fútbol. Y girando a su alrededor estarían los electrones, situados en lo alto de las gradas. Pero los átomos son tan pequeños que no pueden verse en un microscopio óptico ni electrónico. ¿Cómo sabemos que existen? A principios del siglo XX, los científicos no sabían con certeza de qué estaba hecha la materia. Sin embargo, la prueba había estado a mano pero inadvertida desde 1827 en la forma de un descubrimiento accidental. El botánico escocés Robert Brown observó en el microscopio cómo granos de polen suspendidos en agua se movían de forma incesante y desordenada. Lo que Brown había observado es algo parecido a cuando vemos muchas partículas moviéndose en la luz que emite un proyector de cine. En honor al botánico inglés, este fenómeno fue bautizado con el nombre de movimiento browniano. Pero, si estas partículas no tenían vida, ¿qué era esa fuerza desconocida que las hacía mover aleatoriamente? Fueron muchas las teorías para intentar explicarlo, hasta que en 1905 Einstein dio con la solución. La inspiración le llegó mientras disolvía un terrón de azúcar en una taza de té. Siguiendo las suposiciones de un grupo de científicos, entre ellos los físicos James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann, Einstein consideró la posibilidad de que el movimiento de las partículas, visibles a través del microscopio, fuera causado por las colisiones de partículas invisibles mucho más pequeñas que componían el agua. Estas partículas eran los átomos. Pero reconocer su existencia obligaba a replantearse la teoría imperante en aquel momento, la termodinámica, un campo de la física que estudia la energía y la capacidad de producir trabajo sin necesidad de operar a nivel microscópico y cuyos éxitos eran evidentes. De hecho, gracias a sus leyes, el mundo vivía una gran transformación, la revolución industrial. Sin embargo, Einstein fue más allá todavía y relacionó ambas teorías, proponiendo una descripción microscópica de los fenómenos a gran escala. Veamos cómo. De forma parecida a un partido de fútbol en donde el balón es empujado en todas direcciones por múltiples jugadores, Einstein supuso que si los átomos están siempre en movimiento y ponemos una partícula en medio, ésta se agitará de un lado a otro como resultado del bombardeo de los átomos. Y aunque los átomos son muy pequeños, el efecto acumulado de todos los choques hace que podamos apreciarlo a simple vista. Para un visitante como usted, la ciudad browniana puede parecer caótica, pero sus habitantes han aprendido a vivir en este mundo sin dirección. Llevan consigo cuadernos en los que anotan cada uno de sus movimientos con la esperanza de encontrar un orden. Calculan el promedio de sus trayectorias y la probabilidad de que el azar les lleve a la dirección deseada. Pero ¿cómo han llegado a esta solución? Un hormiguero parece un lugar extraño donde encontrar una respuesta. Sin embargo, prestemos atención.
La teoría de Einstein confirmaba que los átomos existen. No obstante, la realidad se volvía cada vez más caótica y difícil de medir experimentalmente. El cambio de dirección y de velocidad que sufre una partícula son impredecibles. Einstein tuvo una idea para medir esta imprecisión. Tras examinar repetidas veces los cambios de posición de una partícula suspendida y obtener la forma irregular de su trayectoria, pudo predecir mediante métodos estadísticos el número y la masa de las moléculas contenidas y calcular el promedio del desplazamiento. De este mismo cálculo se dedujeron posteriormente métodos aplicables a procesos aleatorios, como las fluctuaciones de la bolsa o las reacciones imprevisibles en situaciones de pánico masivo, e incluso para estudiar el complejo comportamiento de las hormigas. En un entorno confuso, donde se dudaba de la existencia de los átomos y las partículas parecían actuar de forma imprevisible, Einstein puso orden. En un sistema compuesto por un gran número de individuos, no era necesario calcular el comportamiento exacto de cada uno de los componentes aislados, sino su promedio. La aceptación generalizada de la existencia de los átomos llevó a entender otros muchos fenómenos, entre ellos dos cuya naturaleza había fascinado a Einstein desde su infancia: la electricidad y la luz. Juntos poseían la solución a uno de los mayores misterios aún no explicados por la física del momento: el efecto fotoeléctrico. Gracias a la explicación que Einstein dio sobre este fenómeno, recibió el Premio Nobel de 1921. Para comprenderlo, debemos dar otro salto. Desde la ciudad browniana, un camino zigzagueante nos conduce hasta otro intrigante municipio: la ciudad fotoeléctrica. En la ciudad fotoeléctrica todos los días hay tormenta. La luz de los rayos rige la vida de sus habitantes. Grandes haces de luz se deslizan por el cielo y sacuden repentinamente sus cuerpos, lanzándolos por los aires. Aunque cueste creerlo, todos estamos volando. La carga negativa de los electrones define las atracciones con otros átomos. De esta forma, cuando caminamos, la carga eléctrica de nuestros átomos se repele con tanta fuerza con la del suelo que evita que sigamos cayendo. Nada toca a nada. La mayoría de los electrones se encuentran formando parte de los átomos, pero los hay que se desplazan independientemente, en especial por materiales conductores como los metales. Este movimiento de los electrones es lo que llamamos corriente eléctrica, pero la electricidad esconde un curioso fenómeno muy presente en la naturaleza. La corriente eléctrica produce un campo magnético. A mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell unió los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría: el electromagnetismo, y lo resumió en 4 elegantes ecuaciones que llevan su nombre. Maxwell descubrió que la radiación electromagnética se propaga a través del espacio en forma de onda, y demostró que, a diferencia de las ondas sonoras, estas ondas pueden propagarse en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, justo la misma velocidad que la luz. Así, no solo la electricidad y el magnetismo son una misma cosa, sino que oculta en las ecuaciones de Maxwell se encontraba una idea reveladora. La luz es una onda electromagnética. Pero, ¿qué es una onda? Una partícula corresponde con nuestra idea de un objeto aislado, por ejemplo, un balón o una gota de lluvia. Pero una onda no es un objeto, sino una forma. Las ondas son patrones de materia o energía que se propagan. No están localizadas en el espacio, sino que se desplazan sobre un volumen, configurando crestas y valles. La distancia entre dos crestas se denomina longitud de onda. El número de crestas que pasan por un punto fijo del espacio en un segundo es la frecuencia de onda. Sucede que longitudes de onda más largas implican frecuencias más bajas, y viceversa.
longitudes de onda más cortas implican frecuencias más altas. Otro factor es la intensidad, que está determinada por la altura de la onda. El concepto de onda resultó ser muy fecundo en física, sobre todo para explicar los fenómenos acústicos. Pero, ¿qué ocurre con la luz? Desde los filósofos griegos hasta Newton, se creyó que la luz estaba formada por partículas que se movían en línea recta a gran velocidad. De hecho, partiendo de esta suposición, el genio de la manzana descubrió que si la luz del sol atraviesa una pieza triangular de vidrio, llamada prisma, se descompone en colores formando un espectro, como en un arco iris. Gracias a este descubrimiento, hoy podemos observar el espectro de la luz de una estrella o galaxia y conocer su composición y condiciones físicas. La teoría corpuscular de Newton gozó de mucho prestigio y prevaleció durante largo tiempo. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 2 siglos para que la conclusión de Maxwell acabara por confirmar la idea de que la luz es una onda, semejante a la que se produce con el sonido, y no una partícula como sostenía Newton. La evidencia más clara sobre la naturaleza ondulatoria de la luz son los colores. Al igual que nuestros oídos perciben diferentes vibraciones del aire que interpretamos como sonidos, nuestros ojos identifican determinadas vibraciones de la luz como colores. Cada longitud de onda está asociada a un color. Así, el color rojo tiene una longitud de onda más larga que el azul, que se encuentra en la región de las longitudes de onda más cortas. Pero los diferentes colores que configuran la luz visible son solo una parte insignificante del espectro. Las longitudes de onda más largas que el rojo no son visibles y corresponden a la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Las longitudes más cortas que el azul tampoco son visibles y corresponden a la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pero aún queda un misterio por resolver. Un objeto frente a una lámpara produce una sombra bien delimitada. Sin embargo, si la luz fuera una onda, esto no podría suceder. Del mismo modo que las olas del mar pueden rodear una pequeña embarcación y continuar por el otro lado, la luz bordearía los extremos de los objetos y el perfil aparecería difuminado. Entonces, ¿por qué hay sombras nítidas? ¿Por qué la luz no bordea los obstáculos tal y como hacen las ondas? La razón se debe a que la longitud de onda es extremadamente pequeña en comparación con el tamaño de los objetos comunes. Así, unas olas muy pequeñas que incidan sobre el costado de un barco muy grande no pasarán al otro lado. Únicamente cuando se usan obstáculos u orificios muy pequeños es cuando se revela la naturaleza ondulatoria de la luz. Si hacemos pasar un haz luminoso a través de 2 rendijas y colocamos una pantalla detrás, no veremos 2 franjas iluminadas, sino un patrón de franjas claras y oscuras sucesivas. Este fenómeno se debe a que las ondas en algunos puntos se solapan entre sí, creando una franja brillante, y en otros puntos interfieren de forma que no llega la luz y se anula. Esto se conoce como el experimento de la doble rendija y fue ideado por el físico inglés Thomas Young a principios del siglo XIX. En la ciudad fotoeléctrica hay un silencio electrizante. En un mundo de constantes sacudidas y estruendos, todos sus habitantes son prisioneros del miedo. No entienden por qué los rayos se comportan como proyectiles, ni por qué la fuerza con la que les golpea el rayo no es siempre la misma, ni arranca el mismo número de individuos dependiendo del color de los destellos. ¿Qué tendrá que ver el color en todo esto? Aunque quedaba demostrado que la luz era una onda, había algo que la teoría ondulatoria no podía explicar. Heinrich Hertz, el creador de la comunicación sin hilos, observó en sus experimentos que cuando la luz incide sobre un metal, se liberan electrones generando electricidad. A este fenómeno se le dio el nombre de efecto fotoeléctrico, pero guardaba varios misterios. Por un lado, para arrancar el electrón del metal es necesario aportarle una energía mínima determinada. Sin embargo, si la luz era una onda cuya energía se extendía uniformemente, ¿cómo podría comportarse como un proyectil tan preciso?
El segundo misterio vino de la mano de dos ayudantes de Hertz, los físicos Philip von Lennart y Joseph John Thomson. Tras sus estudios sobre los rayos catódicos, observaron que la energía a la que escapan los electrones del metal no depende de la intensidad de la luz, sino de su color. Para la física del momento, sonaba tan extraño como decir que la velocidad de un balón dependía del color de la bota que la golpeaba. Einstein encontró la respuesta a este enigma. La solución estaba en una suposición propuesta en 1900 por el físico alemán Max Planck al estudiar la radiación de los cuerpos calientes, como un horno. Cualquier cuerpo material, cuando está caliente, emite luz y otros tipos de radiación. No solo cuanto más caliente, más brillante, sino que el color con el que brilla un cuerpo cambia con la temperatura. Pero en la época de Planck había algo que no concordaba con la teoría. Según las celebradas ecuaciones de Maxwell, a mayor cantidad de energía suministrada, más luz y calor se irradiaba. De esta forma, se podía aumentar el nivel de energía infinitamente hasta irradiar una cantidad catastrófica de luz y calor. Sin embargo, ninguna materia, por mucho que llegue a calentarse, lo hace infinitamente. Para Planck, este fenómeno merecía una explicación y halló una solución ingeniosa. Consideró la radiación no como un flujo continuo, sino como una lluvia discontinua de proyectiles o pequeñas porciones de energía determinadas por un valor que nunca cambia, una constante. De esta forma, no solo la materia y la carga eléctrica tenían una estructura granular, sino también la energía. Por ello, a estas cantidades discretas de energía se les llamó cuantos. Pero para Planck se trataba solo de un truco matemático y no de una realidad física. 5 años después de la publicación del trabajo de Planck, Einstein extendió la misma suposición a la luz. La energía no estaba distribuida en una onda, como se había creído hasta entonces, sino que estaba concentrada en paquetes indivisibles o cuantos de luz. La diferencia con Planck es que Einstein sí consideró los cuantos como entidades reales. Para entenderlo, imaginemos una máquina expendedora de café. Según Planck, en su interior habría un depósito lleno de un continuo de café, y los cuantos serían solo la forma en que la máquina distribuye su contenido en pequeñas dosis. Para Einstein, en cambio, si miráramos en su depósito, descubriríamos que en realidad está lleno de pequeños volúmenes individuales. Es decir, la cuantificación era para él una característica propia de la naturaleza de la luz. En cierto sentido, Einstein resucitó la teoría de Newton, pero reemplazó los antiguos corpúsculos luminosos por cuantos de luz, o lo que es lo mismo, fotones. Einstein acababa de resolver el misterioso efecto fotoeléctrico. Solamente suponiendo la luz como una lluvia de partículas, se puede entender que cada electrón sea golpeado por un fotón individual de luz con una determinada energía. Así, al aumentar la intensidad de la luz, crece el número de fotones y de electrones arrancados, pero no su velocidad. En esencia, el fotón se comporta igual a cuando una bola de billar golpea a otra en reposo. Solo cuando la bola de billar o el fotón golpean con la fuerza suficiente, hacen saltar al electrón. La experimentación había demostrado que la velocidad a la que escapaban los electrones depende de su color. Según Einstein, esto significaba que la energía de cada cuanto de luz corresponde a un color o longitud de onda. Así, un fotón azul con una frecuencia elevada arranca electrones más veloces que un fotón rojo con una frecuencia baja. La explicación de Einstein resolvía el efecto fotoeléctrico, pero también enfrentaba a la física a un nuevo problema fundamental. ¿Qué es realmente la luz? ¿Una onda o una lluvia de fotones? Tenemos dos imágenes contradictorias de la realidad. Esta paradoja es lo que actualmente conocemos como dualidad onda-corpúsculo. Su descubrimiento no solo modificó nuestro conocimiento de la luz, sino que obligó a replantearse las propiedades básicas de toda la materia. Einstein acababa de inaugurar uno de los periodos más fascinantes y creativos de la historia de la ciencia. Había nacido la mecánica cuántica.
Un siglo después, la tecnología sigue recogiendo frutos de las teorías de Einstein sobre la luz, la energía y la materia. Sin ellas, numerosos ingenios que hoy forman parte de la vida cotidiana no existirían, pero esa es solo una pequeña muestra de su legado. En un mismo año, Einstein nos mostró que una sola ecuación puede contener a todo el universo, pero también nos reveló algo aún más sorprendente: el camino de las cosas infinitamente pequeñas. Un territorio peculiar y desconocido que abre las puertas a una nueva concepción de la realidad. Pero hay un pequeño problema. Las dos teorías no concuerdan. Si átomos y galaxias forman parte de un mismo universo, ¿cómo podemos tener dos leyes que se contradicen? Tal vez el universo es ordenado y previsible, como creía Einstein, o bien, como sostiene la cuántica, todo es un juego de azar. ¿Te atreves a apostar?